Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Muga. Comenzamos semana con la presencia hoy en nuestro programa de la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáiz, en una de las principales entrevistas que queremos desarrollar en nuestro programa de hoy. Queremos preguntar a la titular de Economía y Hacienda cómo va a ser esa deflactación del IRPF que anunciaba el pasado jueves. También los equilibrios que se producen en el seno del Gobierno, liderado por la socialista María Chivite. Queremos saber si subirán o bajarán los impuestos. Son muchas las preguntas que lanzaremos a la titular de Hacienda de nuestro Gobierno, de nuestra comunidad. En una noche en la que también hablaremos de la situación complicada que vive la dirección de Eusko Alkartasuna en el seno de EH Bildu. Hoy recibiremos en el programa al líder de Eusko Alkartasuna, Mayorga Ramírez, que no podrá situarse en primera línea de esta formación política que a partir de ahora será liderada por Eva Blanco. Veremos a ver por qué ocurre esta situación en el seno del partido formado por Carlos Garaikoetxea. Pero también nos vamos a marchar al margen de la política hasta Funes, a una localidad muy rockabilly este fin de semana. Como ven ustedes, qué ambientazo entre Cadillacs, tupé y esta música típica de los años 80. Y también estaremos en Corella, en una Corella muy barroca. Así lo ha celebrado, como ven ustedes, con estas estampas, el fin de semana dedicado a este estilo tan característico de la citada localidad ribera. Comenzamos. Postres tradicionales de Ulzama. Es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad y únicos en el mercado. Cuajada, helado, mousse, quesos, yogures, en un entorno privilegiado a orillas del río Ulzama. Nuestro ganado y nuestras ovejas son nuestro principal activo. Deliciosos postres naturales de Ulzama. Nuestra invitada, la consejera de Economía y Hacienda, tiene una larga trayectoria política. La recordamos como delegada del Gobierno en nuestra comunidad, también en la candidatura del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Pamplona. Conoce bien las lides políticas, el terreno de la economía y la fiscalidad, porque hasta ahora ha sido una de las cabezas visibles de una empresa precisamente de asesoría fiscal. Es abogada y su nombre es Elma Sáiz, habitual también en otros lides en este programa como colaboradora. Ahora, como decimos, ocupa una de las carteras quizá más complicadas y comprometidas del Gobierno liderado por María Chivite. Elma Sáiz, ¿qué tal? Bienvenida, buenas noches. Hola Maya, buenas noches. Gracias, consejera, por acompañarnos. Un placer estar aquí otra vez de nuevo en Navarra Televisión. ¿Más complicada la vida desde que ocupa usted esta cartera? Bueno, está claro que es una responsabilidad, es un trabajo y un cometido muy intenso, pero cuento con un equipo fantástico y un departamento lleno de grandes profesionales, así es que bueno, pues lo hacen menos complicado de lo que podría resultar, pero bueno, sin duda es una importante responsabilidad que asumo con 100% de compromiso como soy yo, vamos. ¿Como una carrera de fondo de esas que usted suele cubrir a nivel deportivo? Bueno, está claro que cuando, bueno, si podemos, nos puede servir el ejemplo, ¿no? Al final en una maratón, cuando uno corre una maratón, el mensaje de quien sabe es siempre kilómetro tras kilómetro, no pensar nunca en el kilómetro 1, no pensar en el kilómetro 20, porque eso no genera más que una ansiedad. Entonces hay que ir kilómetro a kilómetro, paso a paso, y como en la vida. Yo creo que en la vida es importante ir paso a paso, con paso firme, seguro, meditado, pero bueno, y siempre con un objetivo claro, que es en este caso pues la meta, y en este caso pues el departamento es el buen hacer en beneficio de toda la ciudadanía. Consejera, espero aprobar este examen. Deflactar la tarifa es impedir que un contribuyente pague más impuestos sin haber aumentado su poder adquisitivo. Más o menos es esto, ¿verdad? Bueno, en materia fiscal, Amaya, hay que hacer mucha pedagogía, ¿no? Porque son temas ciertamente difíciles. Y efectivamente, como dice, deflactar podríamos quizás traducirlo a un lenguaje más sencillo para que todo el mundo pueda comprender, que es amortiguar el impacto que tiene una posible subida salarial vía IPC, bueno, pues para que no suponga en realidad una pérdida de poder adquisitivo, pues al deflactar la tarifa del IRPF, pues se consigue amortiguar ese efecto para que no sea, pues como digo, en cierto modo, pues una subida de impuestos, por decirlo así, encubierta. Es mantener el nivel adquisitivo, sobre todo hablamos de rentas del trabajo, que son las que, bueno, pues indudablemente forman el grueso mayor de lo que es la tributación del IRPF. Usted anunciaba el pasado jueves, en respuesta a Navarra Suma, este planteamiento
planteamiento, algo que ha sido criticado por su socio de gobierno, Geroa Bai, que nos ha contado cómo a las 8:15 de la mañana se envió un WhatsApp, un mensaje para anunciar esto y no les ha sentado bien. Bueno, lo importante en esta cuestión es, como hemos dicho en repetidas ocasiones, lo que marca nuestro camino es ese acuerdo programático alcanzado entre los socios que sustentan el Gobierno, y una de las medidas o uno de los compromisos en ese acuerdo programático es bueno, pues el aliviar o el valorar, el estudiar la carga fiscal en familias con hijos o en rentas medias y bajas, sobre todo, por ejemplo, que tuvieran hijos o sin hijos. Pero han reclamado que fuera consensuado y dialogado y no ha sido. Como le decía, la deflactación, la posible deflactación en la que se está trabajando, pues es una ramificación más de ese acuerdo programático, porque tiene un impacto positivo para todos los contribuyentes, pero sobre todo, como decía, para las rentas del trabajo, y está claro que además la deflactación, igual que el impuesto, también tiene un efecto progresivo, con lo cual quien más se beneficia o quien más ve ese impacto van a ser las rentas más bajas y medias. Y además, quiero decir, es una reivindicación de importantes sindicatos, que ha sido, bueno, hace muchísimos años que no se hacía esta deflactación, y bueno, y desde luego hay que estar ahí buscando el acuerdo y el consenso, que es desde luego el proceder del departamento. Claro, pero a Geroa Bai no le ha sentado bien que no se haya dialogado previamente. Entiendo, por tanto, que no comprende la formación liderada por Uxue Barkos que forme parte del acuerdo programático, porque si no, no habría problema, ¿no? Bueno, son matices. De hecho, yo creo que recientes declaraciones hoy bueno, tras la mesa y junta de portavoces, pues yo creo que van en la línea de poder respaldar y desde luego pues estudiar y estar abiertos al análisis de esta medida, que, como digo, no es más que una manifestación más de ese intentar aliviar la carga impositiva a las rentas medias y bajas, y en este caso, bueno, pues es una medida que yo confío, y desde luego así voy a trabajar para que cuente con el mayor de los consensos, puesto que entiendo que es un beneficio general para la ciudadanía. Pero no ha concretado el porcentaje de la deflactación. ¿De cuánto estamos hablando? Bueno, es que estamos todavía, y eso además en medidas fiscales, como saben, nuestra meta va a ser la ley de medidas fiscales que en estos meses se está elaborando, y esos detalles técnicos, por supuesto que se dará perfecta cuenta de todos ellos, pero cuando llegue el momento. Yo creo que lo grueso ahora mismo es el plantear esa medida que hacía muchos años que no se hacía, de hecho desde el 2009, una deflactación pura y dura, y que hablamos ya que cuando el IPC tiene ya parámetros previstos positivos, es una responsabilidad de este Gobierno el buscar, el aliviar esa carga fiscal, sobre todo a rentas de trabajo. Pero en 2014 sí se acordó la deflactación de un 3%. Bueno, fue una deflactación parcial. La deflactación pura y dura no se hacía desde el año 2009, porque en hay el muchas gobierno maneras... UPN-CDN, con el apoyo del PSN. Sí, no, pero que la deflactación puede llevar aparejada, es un tema técnico y ciertamente complejo. La deflactación puede suponer también que cambien las tarifas, las tablas de retenciones de trabajo, también pueden deflactarse las diferentes deducciones. Una deflactación pura y dura no se hace desde el año 2009. ¿Qué va a suponer la deflactación? Que el porcentaje no lo concreta, señora Sáez. ¿Cuándo lo va a concretar? Cuando tenga que concretarlo. Tenga usted en cuenta que estas medidas tienen que buscarse el consenso, y ese será el deber de acudir al Parlamento a buscar los consensos para este tipo de medidas. Pero esto va a tener un impacto también en el presupuesto, ¿no? Claro, todo lo que suponga, en este caso, un ajuste fiscal a la baja de manera progresiva, pues indudablemente va a tener el impacto en el presupuesto, como tantas otras cuestiones. Las medidas recaudatorias, todas en mayor o menor medida, tienen impacto en el presupuesto. Lo importante es que tengan impacto en quien tienen que tener, que es en las rentas medias, las rentas bajas, y que alivien y que sobre todo no vean estas rentas mermadas su poder adquisitivo por la subida del IPC. O sea, va a ser una deflactación que afecta principalmente a la clase trabajadora. ¿A las rentas más altas no? La tarifa, se deflacta la tarifa, pero insisto, los detalles técnicos vamos a ir conociéndolos y los vamos a ir analizando y exponiendo públicamente, que es lo que, bueno, evidentemente, como la ley de medidas se está trabajando en ella en el departamento de forma interna, y cuando llegue el momento pues se anunciará, fundamentalmente se buscarán todos los consensos para sacar adelante estas medidas. Consejera, ¿no tiene una estimación de la pérdida de ingresos que va a tener el Gobierno en función de esta deflactación? No, es que depende del porcentaje que se deflacte. Entonces vamos a conocer cuál es
esa concreción de la medida, y a partir de ahí pues veremos el impacto y se dará perfecta cuenta de todo ello. ¿Podría ser similar al acordado en 2008, por ejemplo, bueno, ese 2,5%? La deflactación, sí, es que la deflactación de la tarifa puede ser en torno al IPC o puede ser fijada en torno a un IPC más X. El porcentaje es lo que tenemos que encontrar sobre todo, pero para que se consiga el efecto pretendido, que es aliviar la carga fiscal a las rentas medias y bajas y sobre todo a esas subidas de IPC de los salarios fundamentalmente. Ha hecho usted este anuncio en precampaña, se lo han dicho quienes critican quizá la política de su partido socialista. ¿Por qué en este momento? Bueno, no es precampaña, tenga usted en cuenta que yo llegué al departamento en agosto, que fue cuando echó a andar este gobierno, y el Departamento de Economía y Hacienda tiene un principal cometido, que es la elaboración del anteproyecto de ley de presupuestos y la elaboración del proyecto de ley de medidas fiscales, con lo cual estos meses son los meses de más intensidad, de más trabajo, de más búsqueda de consensos, de más análisis de impactos de medidas que estuvieran o que están ya en la legislación vigente, de más solución a problemas para los que se ha comprometido este gobierno, con lo cual son las fechas las coincidentes. No se puede entender que esto sea ningún anuncio electoral, sino que es un trabajo de las fechas que corresponde al departamento. Coincide con un procedimiento electoral que tenemos el próximo 10 de noviembre, pero el departamento de estas fechas, la ciudadanía bien sabe que son fechas de máxima intensidad porque hay mucho trabajo por delante. ¿Tiene pactada la política fiscal con la oposición, con EH Bildu? No, yo lo que tenemos pactado es un acuerdo que es absolutamente público, que es el acuerdo programático, que está a disposición de todos los navarros y navarras en la página web navarra.es, y el acuerdo programático da perfecta cuenta de cuál es el camino a seguir en diferentes departamentos y por supuesto también del departamento del que soy titular. Ese es nuestro marco de actuación y nuestro camino en esta andadura de legislatura. Claro, pero necesitan el apoyo de EH Bildu o de Navarra Suma, que ahora mismo son dos fuerzas muy diferentes, pero en la oposición, para sacar adelante las grandes cifras de Navarra, los presupuestos generales. Y Bildu, recordamos cómo literalmente dijo que los ingresos deberán ser negociados, que si lo que se pretende es disminuir los ingresos porque se va a modificar la fiscalidad para rebajar la presión fiscal, no contarán con nuestro acuerdo y deberá buscar el apoyo de la derecha reaccionaria. Palabras de dirigentes de EH Bildu. Bueno, yo las palabras de los dirigentes de EH Bildu son de los dirigentes de EH Bildu. Lo que yo tengo clarísimo es que el departamento, y en este caso mi cometido es tender la mano absolutamente a los 50 parlamentarios y parlamentarias, porque los 50 van a ser responsables de tomar una decisión de apoyar o no apoyar un anteproyecto de presupuestos que va a tener muchas mejoras, un buen proyecto, un buen anteproyecto, y cada uno, depende de la posición que tome, tendrá que responder de por qué toma esa posición cuando se vea que el acuerdo recoge dar cumplida respuesta a necesidades de la ciudadanía y a cuestiones que son vitales para el bien de la sociedad. Con lo cual, ese es mi buscar consensos y ese va a ser mi mano tendida a todos los grupos parlamentarios para aprobar estos presupuestos tan importantes para Navarra. Si EH Bildu apoya, ¿tendrá coste político para el Partido Socialista o no? Pero es que los apoyos a los presupuestos tendrán que ser porque los presupuestos cumplen, satisfacen necesidades y aspectos prioritarios en política. Hasta ahí, señora Madina Beitia. ¿Va a bajar los impuestos? No me gusta hablar en términos de bajar o subir los impuestos, porque además hay que ver a quién y por qué. Lo que entiendo es que tenemos que seguir una fiscalidad justa, una fiscalidad competitiva, pero también hay que tener muy en cuenta que hay unos servicios públicos que tienen que costearse. Tenemos unos índices importantes, una calidad de nuestros servicios públicos. Indudablemente, el lanzar mensajes de voy a bajar los impuestos no dejan de ser, en mi opinión, mensajes a veces vacíos, y eso sí que pueden ser anuncios electoralistas que no llevan nada más que a la demagogia y a la confusión. Pero hay que tener una fiscalidad económica en la que nos encontramos, ¿cree que sería apropiada una bajada de impuestos actualmente en Navarra, quizá para estar en una posición más adecuada respecto al conjunto del país? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que hacer es estar absolutamente orgullosos de nuestra autonomía fiscal y utilizarla en un sentido muy claro, y es buscar una redistribución de riqueza, una justicia social, y poner el foco en aspectos que quizás
tengamos que poner el foco con más énfasis. Y me refiero a la fiscalidad verde, me refiero, por ejemplo, a la evaluación de los beneficios fiscales existentes, ver si esos beneficios fiscales verdaderamente cumplen el cometido que tienen, y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la deducción por creación de empleo vigente hoy en día, la normativa. Bueno, pues igual hay que analizarlo para ver si verdaderamente contribuye a esa mejora del empleo que necesitamos, un empleo de más calidad. Y tenemos que trabajar en esa línea, pero como mensaje de bajar los impuestos, subir los impuestos, yo creo que me quedo con más bien mensajes de hacer una fiscalidad más justa y desde luego que sea progresivo, que quien más tiene, más pague. ¿Manteniendo los impuestos tal y como están ahora o cambiándolos, consejera? Pues habrá que analizar, insisto, tenemos un marco de acuerdo programático donde se contemplan nuevas maneras. Bueno, pues para empezar, lo más importante y es bandera de este departamento es la lucha contra el fraude fiscal. Se tienen que intensificar esa merma recaudatoria que supone el fraude fiscal, porque esa es una manera de recuperar importante cantidad de ingresos que se pueden destinar directamente a los servicios públicos. Para eso ya tenemos, por ejemplo, en la próxima OPE previsiblemente va a haber importantes aumentos de plazas de técnicos o de gestores de Hacienda, porque es fundamental dotar a la Administración de personal cualificado para intensificar esa lucha contra el fraude fiscal, al margen de otras cuestiones como la educación cívico-tributaria. Es fundamental desde los más pequeños el inculcar esos mensajes de que pagar impuestos contribuye a nuestros mejores servicios sociales. No todo es bajar impuestos. Yo creo que hay que hacer una labor. Hay empresarios o grupos completa de empresarios que han sido críticos con la fiscalidad navarra, ¿no? Que incluso se ha podido perder capacidad de empleo precisamente por la presión. ¿Qué les dice? Bueno, pues que hay aquellas medidas en las que tengamos que dar una vuelta, pues vamos a analizarlas, ¿no? Tenemos una encima de la mesa, que es, por ejemplo, la tributación de los bienes afectos en el patrimonio empresarial, que sí que colocaba a las empresas, sobre todo familiares, en un punto de desventaja competitiva y de posible riesgo de deslocalización. Pues vamos a ver si podemos trabajar, por ejemplo, en aras de la eliminación de esa tributación de los bienes afectos a la actividad empresarial. Pero bueno, siempre contando con la necesidad de buscar esos consensos y de un aspecto muy importante en fiscalidad, a mi modo de ver, que es la pedagogía y el explicar muy bien qué impactos tienen determinadas medidas que podamos adoptar. ¿Observa un horizonte de aprobación de presupuestos a principios del año que viene o se plantea ya el plan B de una posible prórroga? Bueno, pues más o menos, teniendo en cuenta, si miramos de la referencia del primer año de legislatura del anterior gobierno, por la entrada en agosto, por los trámites que se tienen que llevar a cabo sí a sí por el departamento, pues podemos estar hablando en torno a las mismas fechas. En aquel año se aprobaron los presupuestos a finales de enero, principios de febrero, y podemos estar trabajando un poco en el mismo calendario. Y desde luego yo soy optimista y yo confío en conseguir el apoyo mayoritario de todos los grupos de la Cámara, porque vamos a presentar un buen proyecto de presupuestos para Navarra 2020. Con Navarra Suma, la cercanía en términos de economía y hacienda, ¿se puede calificar con un adjetivo o lejanía? No, yo me equidistancia, quiero decir que lo que le he dicho, me dirijo a los 50 parlamentarios del hemiciclo, porque todos son responsables de adoptar medidas y de apoyarlas o no, y en su caso explicarlas, y explicar a sus votantes y también, por ende, a la ciudadanía cuál será su postura. Ese es mi deber como titular del departamento, el ofrecer y el presentar un buen proyecto de presupuestos. Seguro que estas preguntas que yo le formulo, consejera, se las van a formular de forma insistente en plenos del Parlamento, en futuras comparecencias parlamentarias. Contestaremos, como es mi deber, gustosa. Otra cuestión, consejera, recientemente contábamos con nosotros también aquí en el programa con el consejero de Educación, Carlos Gimeno, y es cierto que está en la palestra informativa por la contratación de su cuñada en el marco de su gabinete. ¿Le parece esa contratación adecuada, prudente, correcta o inapropiada, poco estética? Bueno, yo desde luego que primeramente quiero manifestar que tenemos al frente del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra a un buenísimo consejero, a un perfecto profesional que conoce perfectamente las necesidades educativas de esta comunidad, y yo me siento orgullosa de ser compañera
y pertenecer al mismo gobierno que el señor Gimeno. A partir de ahí yo respeto muchísimo las decisiones de él y del resto de consejeros y consejeras y, por supuestísimo, como no puede ser, de la presidenta. Cada uno tenemos nuestro margen de actuación y nuestro cometido, igual que se me ha respetado a mí y he tomado mis decisiones, pues yo respeto muchísimo las decisiones que tomen mis compañeros y compañeras del gobierno. ¿Pero contrataría, por ejemplo, a un familiar en el marco de su gabinete? Repito que yo no me he visto en esa situación, pero si tuviera que hacerlo, pues bueno, pues no tendría por qué descartarlo simplemente porque fuera familiar. Yo creo que me parece que hay que respetar las decisiones de cada consejero o consejera, de rodearse de las personas que necesitan para puestos, para cometidos tan difíciles, sometidos a tanta tensión y a tanto exposición pública, para rodearse de las personas que cada uno estime mejores. Yo no soy nadie para decirle a nadie de quién tiene que acompañarse. Yo respeto muchísimo esa decisión. ¿Le parece prudente? Le repito que yo respeto muchísimo esa decisión y además tendrá ocasión él de explicarlo como ya lo ha hecho, pero bueno, si hay que ahondar en esas explicaciones, pues así seguirá haciéndolo el señor Gimeno. Yo le repito que para mí lo importante es tener al frente de un departamento tan sensible y tan importante del Gobierno de Navarra a un gran profesional de la educación como es el señor Gimeno. Nos quedamos con estas cuestiones, aunque hay muchas más en un departamento, como decimos, amplio, en un departamento pues que supone también uno de los pilares, que duda cabe, ¿no?, de la vida de los navarros, como es la economía, y que ahora mismo es dirigido por Elma Sáiz, un cometido difícil, arriesgado, sin duda alguna, y que seguramente la consejera podrá desarrollar con éxito a lo largo de estos 4 años. Elma Sáiz, muchísimas gracias por acompañarnos, un placer. Gracias por responder a nuestras preguntas, que son las preguntas que muchos ciudadanos entendemos que pueden formular. Para eso estamos siempre. Muchísimas gracias, consejera. Enhorabuena por su cargo. Gracias. Hasta pronto. Seguimos con otras cuestiones de la actualidad política en La Muga. Postres Tradicionales de Ulzama es una empresa familiar que elabora productos de la más alta calidad. Cuajada, yogur, helado, queso. Cuidamos los detalles y elaboramos los más típicos postres de nuestra tierra. Postres Tradicionales de Ulzama, con un sabor excelente y máxima calidad.